Vamos a compartirla para allá, Shemot, en este Shabbat maravilloso. Y decimos que hemos orado por ello. Tenemos ahí un versículo, Éxodo capítulo 1, del 1 al 5, dice así: estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto con Jacob. Cada uno fue con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Asher. Todas las personas que descendieron de Jacob fueron 70 almas. Pero Joseph estaba ya en Egipto. Bueno, el título hebreo para el libro de Éxodo fue tomado de las primeras palabras Sefer Beslech Shemot, que quiere decir estos son los nombres de, abreviado generalmente a Shemot. O sea, Shemot es una abreviación de una palabra más compuesta que dice Sefer Beslech Shemot. Estos son los nombres de. En el lenguaje original, la primera palabra de Éxodo es una I. Y dice, y estos, lo cual marca, ¿qué cosa? Un énfasis. Resalta, ¿sí? De que los relatos de este libro son la continuidad de todo lo relatado anteriormente en el libro de Bereshit, ¿sí? Formando una vez más eh, una pieza más para el entendimiento nuestro. Es decir, que con los 12 hijos de Jacob concluye para nosotros la historia de las individualidades. Es decir, la historia de los patriarcas, y se inicia la historia de un pueblo, Am Benay Israel, nacido de una promesa que deberá marchar hacia su Geulá. Geulá es redención. ¿Le suena esa palabra? Redención. Y que a través del mismo surgirá la Geulá para todas las familias del planeta en todas sus generaciones. Lo que más a mí me resuena es que todas las familias del mundo están involucradas acá y la gente lo desconoce. Es más, lo rechaza, ¿no? Entonces, la porción que estamos compartiendo registra los sucesos que desembocaron en la decisión faraónica de subyugar y esclavizar a los israelitas debido a su, ¿qué? A su crecimiento, ¿no? Y a su desproporcionado crecimiento económico en comparación con el nativo de Egipto. No era el mismo faraón que cuando estaba Joseph, aclaremos, era otro. Joseph, más conocido como, acá hay un historiador que ustedes pueden, ya hay libros donde pueden leerlo. Flavio Josefo es un historiador contemporáneo de esos tiempos, que dijo algo, es un historiador del primer siglo, de la era común, nacido en una cuna sacerdotal, no era cualquiera, afiliado al partido fariseo. Esta reseña dice lo siguiente: sucedió que los egipcios se volvieron holgazanes hasta la exageración y se entregaron a otros placeres, en particular al amor al lucro. Se sintieron entonces descontentos de los hebreos y envidiosos de su prosperidad. Cuando vieron que la nación israelita florecía y estos se volvían eminentes y poseían riquezas abundantes que habían adquirido por sus virtudes y su inclinación natural al trabajo, pensaron que su progreso redundaría en perjuicio de los egipcios. Habiendo olvidado con el transcurso del tiempo los beneficios que recibieron de Joseph, sobre todo porque la corona había pasado a otra familia, sometieron a crueles abusos a los israelitas e idearon muchos medios para angustiarlos. Les ordenaron abrir un gran número de canales para el río, construir muros para las ciudades y terraplenes para contener el río. También les mandaron levantar pirámides y con todos esos trabajos los agotaron. Era la idea de ellos, agotarlos. Entonces, eso está escrito en el libro de Antigüedades de los Judíos. Es un libro recomendable, Flavio Josefo. Entonces, el título Éxodo, hermanos, es una abreviatura del título original que lleva este libro en la Septuaginta, la versión de los 70. Fue la primera traducción
de la escritura del griego, perdón, del hebreo al griego. ¿Recuerdan? A manos de eh, Alejandro Magno. Bueno, la traducción griega de la Biblia realizada para la comunidad judía que vivía en Alejandría, Alejandría, la parte de Egipto, en la Septuaginta el título completo es Éxodos a Egipto, que significa salida de Egipto. Eso es lo que dice la Septuaginta, la primera traducción, salida de Egipto. Ante esta explicación, podemos decir que no solo será el Éxodo que testimonia la traducción latina al titular del libro, el tema principal del mismo. Antes de este evento, el escritor quiere dar a entender que existen nombres, Shemot. ¿Por qué ya no decimos Éxodo sino decimos Shemot? Porque lo importante acá son los nombres, los cuales no debemos olvidar. Pregunta, los nombres que vimos primero, ¿dónde se vuelven a enumerar? ¿Y dónde más? En Apocalipsis. La Jerusalén celestial, y las puertas dirán, las 12 puertas que dirán. ¿Los nombres de quiénes? Entonces son importantes. Cuando la Biblia hace esto, tenemos que prestar atención, porque son importantes entonces. Si es importante para el Señor, tiene que ser importante para mí. No desecharlo. Entonces, estos hablan de personas, seres humanos, que amparados y unidos a Jacob, descienden a Misraim, a Egipto, ya sabemos la historia. Así empiezan a vivir distantes de esa geografía profética prometida por el Eterno. Canaán, territorio que se iría convirtiendo en anhelo del destino de sus corazones, por lo que aprenderían a vencer la distancia, sujetándose a la espera del cumplimiento de los tiempos del Todopoderoso. Porque ¿qué era lo que estaban esperando? La tierra prometida. La promesa dada a quién? A Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces, según su diseño de intención y propósito, ¿no? Estos Shemot, estos nombres, son personas conscientes de que sus identidades están sujetas a los tiempos relatados por Yahweh. Abraham Avinu, o sea, el bendito Abraham, en el Bein Javetarim, en el pacto de las mitades. ¿Recuerdan? Cuando le hace partir a los animales en mitades. Ahí es un pacto con... ¿De qué tipo es ese pacto? Ya lo estudiamos. Unilateral. ¿Por qué? Porque Yahweh pone su honor. En la antigüedad, ya estudiamos esto, los reyes hacían pactos con otra persona, con una ciudad, y podían hacer pacto poniendo en su honor con la otra persona, de que iba a cumplir todo lo que decía. Bueno, en el pacto de las mitades, ellos son conscientes de que sus vidas y sus testimonios están conjugando los distintos lineamientos proféticos entregados por el Eterno a Abraham, al concretar dicho pacto mesiánico. O sea que ellos sabían esto. A lo largo del libro leeremos cómo fue el retorno de los hijos de Jacob a Eres Canaán. Lo vamos a ver más adelante, cuando entran a Canaán, tierra de Canaán, lo cual nos enseña que tras vivir los hijos de Jacob en Egipto, gobernados por su propio Yetzer Hará, inclinación al mal, lo conveniente era volver al camino y hacer teshuvá, o sea, arrepentirse. Así pues, mientras que el vocablo éxodo literalmente se refiere a la salida de la cautividad, Shemot, apunta a un tesoro espiritual escondido durante mucho tiempo, riqueza que será útil para liberarnos a nosotros mismos de los agentes opresores y esclavizantes de nuestra vida. Es por esta razón que Shemot se convierte en el libro por excelencia que habla del exilio, del galut, de la redención. Nosotros conocemos la redención solamente a partir de Yeshua, ¿no? Algunos han escuchado la redención, pero eso había pasado antes. Entonces, no existe lugar a dudas que este libro contiene la sabiduría, Jotma, divina, que permite romper con las limitaciones que impone el sistema que impera.
Por ello describe perfectamente a Mizraim, forma hebrea de referirse a Egipto. La palabra Mizraim proviene del término Metzarim, que significa límites, límites de angustia, refiriéndose a las condiciones y frenos que existen en el alma de cada persona programada por el sistema imperante. Por eso debemos entender que la idea de este libro apunta a elevar la conciencia de un redimido que a cada día debe llevar a cabo nuevamente un símil del salir de Mizraim. ¿Qué entendemos por esto? Siempre dijimos, salida de Egipto, simboliza o un paralelo con qué? Más fuerte. ¿Salida de dónde? Cuando creemos en quién. ¿Salimos de qué? De la esclavitud. Y vamos a la libertad. Bueno, muchos han creído en Cristo, en Jesús, y no salieron de la esclavitud. ¿Por qué? Porque no conocen el ser la inclinación al mal, de las cosas que tienen límites. Son personas que dicen que creen, pero tienen límites en muchas cosas. Salir de Israel, es decir, que nosotros, vieron que dije, cotidianamente nosotros tenemos que hacer un símil de salir de Israel. ¿Qué nos enseña la palabra? Que todos los días debemos hacer qué cosa. Teshuvá, arrepentimiento. Pedir perdón a nuestro Señor y a quienes hayamos ofendido. ¿Para qué? Para librarnos de qué? De las ataduras. Porque las ataduras nos ponen límites. ¿Sí? El salir de Israel es ya no tener ¿qué? Límites. Salir, ser libre. Por eso dije, algunos dicen que creen en Yeshua y Jesús, que son creyentes, pero no son libres todavía. Porque todavía operan bajo el sistema imperante. Entonces, esto nos lleva a entender que debemos cotidianamente superar y librarnos de qué? De esas limitaciones de este sistema, brindar el alma, al alma de cada uno la libertad espiritual de expresarse de acuerdo a sus verdaderas aspiraciones, conforme a su verdadera identidad. Por lo cual yo tengo que saber cuál es mi identidad. ¿Qué es lo más importante de una persona? ¿Qué hace la gente cuando nace un bebé? Muy bien. Es importante entonces el nombre. Pero lo que la gente desconoce, lejos de Israel, lejos de entender la mente hebrea, es que el nombre le va a dar identidad. ¿Sí? Hijo de, nacido en, pero en lo espiritual, esa identidad no la encuentra todavía. Entonces, ahora bien, continuando, debo decir que en este libro podemos aprender los caminos de la sabiduría, Jotma, a través de los cuales es posible salir de Misraim, existentes en el plano de cada alma nuestra. El segundo libro de la Torá comienza citando los nombres de los hijos de Jacob, como dijimos. Esta repetición de los nombres se atribuye al hecho de destacar que ellos se conservarán fieles a las enseñanzas de quienes, de los patriarcas, en medio del Egipto idólatra. De estos nombres debería surgir un pueblo que más tarde llevaría el estandarte de nuestra fe. ¿Qué es lo que no hizo Israel en Egipto? Hubo un remanente fiel que oraba, o sea, no se asimiló, a pesar que nosotros vemos que en el evento del Becerro de Oro, ¿de dónde sacaron a hacer un becerro de oro para adorarlo? De Egipto, mezclados con algún otro que vendría de otra nación, ¿no? Ok. ¿Qué tenían que recuperar ellos? La identidad en quién había sido instalada. Antes, Abraham. Abraham, Isaac y Jacob. Les dijo, te haré padres de qué? De naciones. Cuando estábamos presos, estamos siendo esclavos, es muy difícil tener esta claridad. Por eso cuando nosotros entramos en la restauración,
Muchos patalean, muchos no quieren saber nada porque no entienden. O quizás, bueno, alguno lo explica como puede, pero hay que darle una chance al Señor para dejarle explicar lo que quiere explicarles. Ya dijimos que eran 70 naciones, por lo cual nosotros, si no somos idólatras, si no somos Israel, ¿de quién somos? ¿Parte de qué? Del mundo, del resto del mundo, que no es parte del pueblo de Dios. Bueno, a partir de estos versículos estamos obligados a preguntarnos, ¿por qué Yahweh menciona a los israelitas una y otra vez, a pesar de que ya los había registrado de acuerdo con sus familias? ¿Por qué los vuelve a nombrar? Para lograr entender esto, es importante señalar que en la Torá generalmente no existe una repetición de algo que ya haya sido compartido o revelado previamente. Además, la Torá casi siempre sigue un orden cronológico. Sin embargo, lo relatado en esta porción es diferente. La historia de Jacob, sus 12 hijos, y otros 79 miembros de su familia, fue relatada previamente antes del final del libro de Bereshit, ¿sí o no? O sea que ya se había hablado en el libro de Bereshit. Así que, ¿por qué hay que una repetición al comienzo del siguiente libro, que es Shemot? ¿Y por qué no hay un orden cronológico? Vamos a decirlo. ¿Qué códigos hay ahí? El intérprete del hebreo, alguien dice así, explica esto diciendo que el hecho de citarlos varias veces viene a dar testimonio de lo preciado que es el pueblo de Israel ante sus ojos. Los israelitas son comparados con las estrellas del cielo que son contadas cada día como está escrito. ¿Dónde está escrito? En un libro que está en la Tanaj, Isaías 40:26, que dice, es él que saca con cuenta a sus ejércitos, a todos con un nombre llama. ¿De qué está hablando? De su creación, de lo que está en el cielo. Él es el que saca como un niño. Vieron que yo cuando era chiquito jugaba con soldaditos, tenía soldaditos. Los guardaba en una caja. ¿Y qué hacía? Los sacaba y los veía y los volvía a poner y los guardaba. ¿Qué estaba viendo yo, mis soldaditos? ¿Qué dice el Señor? Él cuenta sus ejércitos. Israel es eso para él. Él saca, renueva y pone los ojos sobre sus hijos. Porque él le dijo a Abraham, ¿viste que hay en el cielo estrellas? ¿Las puedes contar? No. Bueno, así será tu descendencia. ¿De quién estaba hablando? En las estrellas, ¿quiénes están reflejados? Efraín, nosotros. Somos preciados de él, somos amados de él. Somos amados, hermanos. No importa, alégrese, gócese en esta noche. No importa lo que le haya dicho a su esposa, a sus hijos por venir aquí. Siéntase amado, preciado, porque el Señor conoce quién es cada uno de ustedes. Entonces, hay un midrash, una enseñanza, que se nos dice que el sacerdote detrás de estos 12 nombres de los hijos de Jacob es de hecho el secreto de la redención final. Cada uno de los 12 nombres representa un aspecto de la redención final. Entonces, la mención aquí de los 12 nombres de las tribus no es simplemente el relato de la historia. Es de hecho un despertar único de la luz. Y el despertar de la luz representa no solo la eliminación total del dolor, el sufrimiento y la muerte, sino también el despertar de la luz para alejar el dolor de cada individuo. Cuando yo me sea amado por el Señor de este modo, se me tiene que ir todo espíritu de angustia. Cuando ustedes, los más chiquitos que están acá, están más grandes, se sienten atribulados, deben recordar estas palabras, porque dice que yo soy su amado. Israel para él es la línea de sus ojos. No hay nadie que nos pueda amar como él. Por eso es importante conocer las 12 tribus de Israel, porque esos nombres los vamos a conocer, los debemos conocer, porque es parte de nuestra identidad. ¿Por qué se preocupó? ¿De qué estaba preocupado primeramente Jacob ante la pérdida de Joseph? Porque Jacob estaba preparando a su discípulo, a su hijo, que era más que un hijo, le estaba enseñando la Torá, y él sabía que de Joseph dependía toda la humanidad. Porque si Joseph moría, ¿qué pasaba? Iba a suceder lo que sucedió después.
No, por eso se preocupó, se angustió hasta el final que lo vuelve a ver. ¿Y cuál fue la participación de Joseph después? Tenía un propósito, ¿no? Alimentar al pueblo de Israel para que no perezca. Cuando él ve a sus hermanos, él tuvo que comerse su orgullo, su gana de matarlos porque tenía poder para hacerlo. Sin embargo, él mostró su identidad, porque él estaba con ropas egipcias, con ropas gentiles. Entonces se muestra con su identidad. Les dice, acérquense. Y lo que tiene que mostrar un hebreo, un judío, es el pacto, la señal del pacto, que hasta ese momento era una señal, no pacto, sino una señal. Entonces él le muestra qué cosa, su circuncisión. Ahí es cuando los hermanos se dieron cuenta, es él. ¿Pero por qué? Porque tenía que prevalecer la humanidad. La humanidad toda dependía de esas 12 tribus, hermanos. Hasta el día de hoy. Acá vino gente, no como tantas que vinieron acá por un día, por los dos. Vino uno, lo único que le importó que yo le informara cómo hacer para saber si era uno de qué tribu era. Lo único que le importó. Conocemos a Yeshua y sabemos que no hace falta que yo me haga ningún ADN. Si quiero, se lo pueden hacer, obvio. Nadie se lo impide, pero ¿qué conocemos? Que a través de Yeshua Él abrió la puerta para que nosotros entremos a la redención. La redención es esta, la que salió de Egipto. La redención es la salvación, el salvarlos a su pueblo amado, porque se lo había prometido. Él lo prometió y lo que promete el Señor lo cumple. Entonces yo no tengo que ir más allá. Shemot, nombres. ¿Qué es importante entonces conocer las 12 tribus de Israel? Porque cada uno tiene una historia, tiene una característica. De hecho, cada uno tuvo una bendición distinta por su padre, ¿sí o no? Y nos concentramos maravillosamente en dónde? En Efraín y Manasés. Así bendecimos a nuestros hijos varones. ¿Por qué? Porque esa bendición era profética. Solamente aquellos que estaban en el Rúa entendían qué estaba pasando ahí. Ni el mismo Joseph entendió lo que estaba haciendo el padre. Porque Joseph dice, no, papá, eso no es así, tenés que bendecirlo así. No, vos no sabes, déjame a mí. Porque el que tenía la profecía y que iba a bendecir el Rúa, el padre lo puso sobre quién, sobre Jacob. Y él sabía que tenía que sumar. No podía tener más hijos. Entonces adopta. ¿Casualidad? No. Sus nietos forman parte de sus hijos. Entonces a partir de eso entran Melogojim, la plenitud de los gentiles. La plenitud de los gentiles. Por eso, amados, es importante conocer la palabra. Esto nos abre y volvemos a hablar de las 12 y ahora con más importancia. Ya le sumamos que es importante salir de los límites que nos son puestos en este sistema. Cuando estamos en una religión, porque me siguen preguntando, ¿ustedes qué religión son? Yo tengo que volver a explicar, no soy de una religión, es un estilo de vida. Pero tenés que conocer a Dios, yo no doy 2 minutos, no les puedo explicar todo. No somos una religión, somos una continuación. ¿Por qué? Porque somos parte. Amén. Somos Efraín y están volviendo. 10 de las 12 están volviendo, quienes fueron esparcidos. Por eso es tan importante conocer la palabra. ¿Qué estoy entendiendo entonces? Más que nada, hoy, mi identidad. ¿Por qué digo, eso de judío? ¿Por qué no debo decir eso? Porque yo soy parte. Si no hubiesen sido esas 12, ¿están entendiendo que si no hubiesen sido esos 12, qué seríamos? La redención sobre quién venía? Sobre su pueblo, no sobre los 70 naciones. El pacto que hizo el Señor con Abraham lo iba a cumplir porque su honor estaba en juego. Y él lo cumplió hasta el día de hoy. Ya entramos en otro tema, ya entramos en otro tiempo, pero estamos, porque proféticamente estamos volviendo. Somos parte. ¿Qué es esto? La redención. El camino a la redención. Pero para volver a ir a la redención, primero tengo que estar, ¿qué? Tener identidad. Ya entender que ya no soy gentil. Y que un hijo de Dios no anda vagando, no tiene espíritu de doble ánimo, como dice Jacob, el libro de Santiago. Que ya no debo ser una persona de doble ánimo. Un hebreo que encuentra su identidad
defiende su identidad, no le importa nada. Nosotros tuvimos que pasar, por lo menos la mayoría que está acá, ha pasado, ¿no? Por el oprobio, principalmente de nuestros seres queridos. No nos tiene que importar nada, porque el Señor Jesús dijo, si vos me das la espalda acá en este tiempo, yo te la voy a dar en aquel tiempo. ¿Entienden? Si unimos las palabras de nuestro Señor con la Escritura, con la Tanaj, con la Torá, vamos a encontrar mensajes poderosísimos. Entonces, yo debo tener identidad primero, entender, y eso insistimos. Quizás no se entiende de un día para el otro, pero si ustedes le dan la chance de creer en Dios y empezar a leer y prestar atención, volver a revisar los videos que por ahora, por gracia, los pueden volver a ver y volver a escucharlos, van a encontrar algo. ¿Es importante la identidad, sí o no? ¿Saben lo que yo veía cuando era chico? Pero nunca veía los, o sea, un poco veía los judíos, pero más mi ojo estaba sobre los árabes. Digo, estos saben de dónde son. Pero después vi que los judíos también, ellos saben de qué tribu son. Y yo no sé de dónde vengo. Esa era mi pregunta. Yo no sé de dónde vengo. ¿Por qué ellos saben de dónde vienen? ¿Por qué vamos al Mediterráneo, vamos a Grecia, Turquía? No Grecia, vamos a Turquía. En Turquía están la mayoría de las 7 iglesias que están en Apocalipsis. Esmirna, Capadocia, se me está escapando alguna otra más. Gálata. ¿Por qué cuando uno va para allá es como si estuviese en los tiempos de Yeshua? Las comidas. ¿Qué es lo que mantienen? Muy bien, la identidad, la cultura. Yo como lo que como porque mi papá me enseñó a comer eso. Y no comía cosas que hacía mi papá, pero porque no me gustaba, pero nunca me enseñó qué cosa. Identidad. Porque él no lo supo tampoco. Pero después un día, hace mucho tiempo, dije, ¿de dónde sacó este hombre este nombre? Mi papá se llama Segundo Cristóbal. Y siempre había por ahí, hay una leyenda urbana que tenemos una línea que viene de los turcos. A mí siempre me decían turco, pero bueno, no me disgustaba, porque mis ojos siempre estaban para el lado del desierto, para el Medio Oriente. No me disgusta. Y me flagela parte de mi familia porque veo series turcas. Yo me siento como en casa, porque estoy viendo las calles que caminaron los apóstoles, veo las comidas típicas que comieron ellos. No las cambiaron. Ustedes ven el color de la fruta, ven los colores de los condimentos, de los pimientos. Lo hacen con sus propias manos, no comen comida que viene hecha no sé de dónde. Tienen una piel, un pelo impresionante. ¿De qué es parte eso? De la cultura. Cuando íbamos a Santiago comíamos kipi. Hermana Blanca? Kipi. ¿Por qué los santiagueños comían kipi? Era mi pregunta. Porque hay una línea en Santiago muy grande de árabes. También hay judíos que no saben. ¿Y dónde quién les enseñó a hacer esa comida que se hace en el Medio Oriente? ¿Están entendiendo? Si ustedes empiezan a buscar, que tampoco lo tienen que hacer desesperadamente, pero ¿qué estamos hablando? Identidad. Es importante conocer por qué tanto los 10 tribus de Israel, las 12, porque de ahí venimos, porque es el pueblo del Eterno. ¿Quién quiere ser parte del pueblo eterno? Amén. Si yo quiero ser parte del pueblo eterno, tengo que tener qué cosa, identificarme con algo. Hoy nuestros jóvenes se visten de una forma que no sé quién les habla, sí sé quién les habla. ¿Sí o no? Se visten como lo peor lacra de México. La peor lacra. Escuchan música de la peor. No tienen ni siquiera oído musical. ¿De dónde sacan eso? ¿Es parte de nuestra cultura? ¿Nosotros lo criamos así? ¿Y quién los crió? ¿Quién les susurra en el oído? Ah, pero si salgo con un talito, salgo con esto, me están mirando. ¿Y este loco? ¿Qué se puso? No hago eso. Pero sin embargo, ellos se ponen cualquier cosa. ¿Qué es lo que no tienen? Identidad. ¿Qué es lo que nosotros recobramos entrando a la restauración? Identidad. Ser hebreo, no judío, no es que es una mala palabra judío. Judío es una honra, adorador de Dios, ¿sí o no? Yo no lo desprecio y aprendí. ¿Por qué? Porque son nuestros hermanos. Y sabemos que al final estaremos todos unidos como ese palo. Judá y Efraín
seremos un solo pueblo. Amén. Que el Eterno bendiga esta palabra, que haya puesto en ustedes sabiduría, entendimiento y revelación. Baruch Hashem. Me paré acá y me vino la paz. Qué tremendo. Shalom, Shabbat Shalom para todos. Gracias, hermanos, por estar ahí. Mañana, si es de su gusto y sagrado, a la misma hora estaremos 19:30, hora argentina, cerrando nuestro Shabbat. Baruch Hashem, Shabbat Shalom para todos.